Dentro del video anterior, conocimos su procedencia histórica y mitológica en la cultura sumeria y a través de las interpretaciones cabalísticas de los dos libros del Génesis. Es desde este punto desde donde continuaremos con el desenvolvimiento de la evolución del demonio. Y sin mayor preámbulos, continuaremos con los más grandes secretos de Lilith, la esposa de Dios. Ahora, continuando, habíamos acordado que Lilith había rechazado el dominio de Adán sobre ella, simbólicamente representado en la posición del coito, incluso siendo una bestia más al servicio de Adán, por lo que ésta seduce a Yahvé y éste revela su nombre, el cual fue nombrado por ella para escapar volando del Edén. Toma residencia entonces en una cueva de las costas del Mar Rojo y mantiene amoríos con Asmodius. Adán, que lamentaba haber deseado que Lilith se alejara, decidió pedir comprensión de Yahvé, el que estaba de acuerdo con él, en que una criatura del Edén no debería salir tan fácilmente de ese reino, y envió a 3 ángeles ejecutores para recuperarla: Senoi, Sansenoi y Semangelov. Pronto encontraron a Lilith en su cueva y exigieron su regreso a Adán por orden de Yahvé. Si ella se negaba, le informaron que ellos matarían a un centenar de sus hijos demonios cada día hasta que decidiera regresar. Lilith exclamó que incluso esta suerte era mejor que regresar al Edén y sumirse a Adán. Cuando los ejecutores llevaron a cabo su amenaza, Lilith también hizo una horrible proclamación. A cambio del dolor causado a ella y a sus hijos, mataría a los hijos de Adán, jurando atacar a embarazadas y sus retoños, incluso durante el parto. También juró que todos los niños recién nacidos estaban en peligro de su ira, niñas bebé durante 20 días después del parto y niños hasta los 8 años. No solo eso, sino que también atacaría a los hombres en su sueño, robándoles su semen para dar a luz a más niños demonios, con el fin de reemplazar a los muertos cada día. Sin embargo, ella también hizo una promesa más. Donde quiera que ella viese mostrado el nombre de los 3 ángeles que se le opusieron, nadie en ese lugar estaría en peligro de sus acciones. Lilith en la interpretación cristiana. Quizás la versión más famosa de esta Lilith cristiana son las pinturas de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Ella es mostrada como mitad serpiente, mitad mujer, y se le atribuye ser la serpiente que instigó la caída del propio Edén. Según el cristianismo, Lilith no estaba satisfecha con sus promesas de venganza y decidió atacar a Adán a través de su nueva esposa, Eva. Por supuesto, era Satanás, de quien se dice que ha sido la serpiente en el punto de vista cristiano. Pero Lilith es nombrada como la esposa de Satanás, Samael según los hebreos. En consecuencia, la serpiente fue un esfuerzo conjunto entre estos dos para tomar venganza sobre el hombre y provocar la caída de la gracia. Lilith es la proveedora del cuerpo de la serpiente, mientras que Samael era la voz. Como esposa de Samael, ella es conocida como la Lilith anciana. Lilith dentro de la mitología salomónica. Dentro de las mitologías árabes del rey Salomón, nos encontramos con Lilith en varias ocasiones, generalmente conocida como la reina de Saba. Salomón tenía sospechas de que esta reina era en realidad Lilith, y así ideó un plan para saberlo a ciencia cierta. Este altera el piso de su palacio, dándole un aspecto de piscina llena hasta los tobillos. E invita a Lilith. Cuando la reina llegó,
levantó la falda para caminar a través de la piscina, y Salomón pudo apenas entrever sus piernas excesivamente peludas, indicando que era Lilith. Esta era la imagen rabínica de Lilith, una seductora, oscura y hermosa de la cintura para arriba, sin embargo, peluda y fea de la cintura para abajo, en donde solo si uno intimaba con ella, averiguaría tardíamente la horrible verdad. En muchos casos, ella poseía partes masculinas de la cintura hacia abajo. En otros mitos, al igual que Asmodio, Lilith fue adversaria de Salomón. Sin embargo, a diferencia de Asmodio, que desea destronar a Salomón, Lilith simplemente disfrutaba poner a prueba la sabiduría de Salomón. Constantemente llegó a su corte real con enigmas, adivinanzas y dilemas específicos en incesantes intentos para encontrar fallos en sus habilidades para servir al trono. En estos casos, Salomón tenía siempre la solución a sus enigmas, a diferencia de otros que de castigo fueron desgarrados por los demonios hijos de Lilith. De hecho, parecería que Salomón aceptó la verdadera naturaleza de Lilith porque él realmente disfrutaba de su visita y la oportunidad de probarse a sí mismo con sus enigmas. En una ocasión, ella tomó la forma de una prostituta y reclamó la maternidad para el bebé de otra prostituta, asunto que fue llevado a la corte del rey. Salomón escuchó ambos lados de la historia, pero no solucionó nada. Ambas mujeres fueron inflexibles y dijeron historias totalmente diferentes al respaldar sus afirmaciones. Sin embargo, el rey Salomón no habría de ser vencido. En su lugar, ordenó a un espadachín a acercarse al trono y declaró que el bebé debía ser cortado a la mitad para que cada mujer pudiera tener una parte igual. Al levantarse la espada, una mujer le gritó para que se detuviera. Ella admitió que no era verdaderamente la madre y que ella no quería que el bebé muriera por causa de ella. Salomón inmediatamente le dio el bebé a ella, sabiendo que solo la verdadera madre entregaría al bebé lejos en vez de verlo morir. Lilith, por otro lado, fue nuevamente frustrada. Otra tradición salomónica se describe en el Testamento de Salomón. Esta es una obra que describe los esfuerzos de Salomón para convocar una serie de demonios y descubrir sus diferentes nombres, formas, acciones y los ángeles que se les oponían. Lilith estuvo dentro de estos demonios invocados. Ella le dijo a Salomón que su ángel de oposición es Rafael, lo cual tiene sentido cuando reconocemos que el nombre de Lilith se refiere a espíritu o aire, y Rafael es el querubín del aire. Lilith en la interpretación cabalística. Para los cabalistas, Lilith simboliza a la forma de vida de los paganos alrededor de los pueblos judaicos, a todos los que quiebran la Torá y a aquellos que querían atacar a los israelitas. Pero por encima de todo, ella era Babilonia. Es por ello que crearon un nuevo capítulo de la vida de Lilith, llamado el matrimonio sagrado, que se deriva directamente de las ideas religiosas anteriores. En las culturas del Medio Oriente, un rey recién ungido era ritualmente casado con la diosa, o la madre de la tierra, y así con el reino mismo. Del mismo modo, los cabalistas representaron a Adonai como un rey, y a Shekinah, la presencia divina de Dios, como Israel. Había solo un lugar suficientemente santo donde Adonai consentiría unirse sexualmente a Shekinah. Este lugar fue el templo de Salomón, en donde se uniría una vez al año, provocando que la luz divina brillara en todo el mundo. Sin embargo, el templo había sido destruido y sus tesoros llevados a tierras extranjeras. Por esto, él se retiró del mundo, negándose a cumplir con ella en una manera impura. Shekinah, que encarnaba al pueblo judío, siguió a su gente en cautiverio por las naciones extranjeras, y allí fue violada por el enemigo. Como Lilith
simbolizaba la muy extraña gente que tenía cautiva a Shekinah, y como ahora estos captores poseían el dominio del pueblo, Adonai, que no podía estar sin una pareja femenina, en un esfuerzo por mantener el equilibrio, toma a Lilith como su consorte. Este no sintió pena de unirse con ella en la impureza, porque la consideraba su ramera, por lo que de esta manera la mitad de la fuerza divina que sostenía el universo se contaminó, permitiendo que el mal de la humanidad reinase. Lilith se volvió la Shekinah oscura, el polo opuesto de esta santa diosa, pasando de diableza a diosa, como la esposa de Dios. En una segunda parte, el cabalista sintió que su deber era esforzarse por reunir a la Shekinah con Adonai, y así continuó el mito echando a Lilith para siempre. A causa de la santidad del día sábado, Lilith no tenía el poder para permanecer con Adonai y se vio obligada a retirarse al desierto, donde ella gritó de dolor hasta que el día llegó a su fin. Fue durante este tiempo que Adonai tuvo la mejor oportunidad de reunirse con los Shekinah. Este simbolismo es incluso insinuado en el Apocalipsis cristiano, donde la ramera de Babilonia es suplantada en el poder de la novia, la esposa del Cordero. Este fue el resultado final de las leyendas de Lilith, y aquí están sus mitos completos: primera esposa de Adán, esposa de Asmodius, esposa de Samael, la serpiente del árbol del conocimiento, las mitologías salomónicas y finalmente la esposa de Dios. Esto fue Logomaquia. Si te gustó el video, dale like y comparte. Subiré videos cada semana. Logomaquia. Contemplar el pasado para comprender el futuro.